Muy buenas, mis queridos Talmidín. Hoy nos encontramos nosotros en la Parashá Mishpatim. Significa leyes o juicios. Nosotros comenzamos siempre estudiando a profundidad nuestra Sagrada Torah. ¿De dónde se desprende que no debemos prender fuego en Shabbat? De las palabras Ish Beisha, en hebreo, hombre y mujer en español. La raíz de esos dos nombres está la letra Aleph, para hombre sería la letra Aleph, la letra Yud, la letra Shin, y para la mujer sería la letra Aleph, la letra Shin y la letra Hei. Entonces la raíz de Ish Beisha es Esh, que significa fuego. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al fuego interior, al calor que produce el trabajo, por lo que debemos nosotros reposar para recibir el alma adicional de el Shabbat, del Brit Elem, del Olam Haba, que el Creador nos dejó en este mundo para conexión. Baruch Hashem. Entonces, la Torah nos enseña que nosotros debemos vencer el instinto malo, porque cada persona puede acercarse a su Creador si vence el instinto malo. Debe vencer el instinto malo para santificarse, para que haya kedushá en su vida. Así como nuestros sabios han expresado, si te encuentras con el instinto del mal, arrástralo al Beit Hamidrash. ¿Qué quiere decir Beit Hamidrash en hebreo? Quiere decir casa de estudio. Allí el Yetzer Hará, la mala inclinación, no tendrá fuerza y no habrá forma de que te dañe, dado que la kedushá, que la santidad del lugar y el estudio de la Santa Torah neutralizan todo peligro y quedas bajo una protección total. Así dice la Torah: cuando salgas a la guerra contra el enemigo, el Creador lo entregará en tu mano. ¿A qué se refiere? Se refiere claramente a la batalla cotidiana contra el instinto malo, en el cual si uno se propone a vencerlo, puede estar seguro de que recibirá la ayuda de Hashem. Sin embargo, los siguientes versículos nos advierten que a pesar de que hayamos logrado nosotros dominar el instinto malo, a pesar de que lo hayamos dominado y lo tengamos cautivo bajo nuestro dominio, el peligro, mis queridos amigos, sigue latente. Dice: y si vieras entre las prisioneras una mujer bella, una mujer yafat toar, dejando claro que todos los instintos pueden ser dominados, pero el de la atracción por la mujer y lo relacionado con la vista son aspectos que permanentemente deben ser cuidados, y que el Yetzer Hará, la mala inclinación, puede valerse de ellos para recuperar el dominio absoluto sobre nosotros. La Santa Torah, cuando el Creador creó el mundo, miró la Torah, el manual de vida para nosotros, que nos da paz, que nos da tranquilidad, que nos muestra un camino de bendición para nosotros, de reposo para nuestra vida, porque las palabras de la Santa Torah son un bálsamo para todo aquel que se acerca a ella. Entonces el Creador la utilizó como el plano para la creación de todo el universo. Así como dice el Santo Zohar, dice: el mundo fue creado a través de la Torah. O sea que todo el propósito de la creación es el estudio de la misma, de la Santa Torah.
Esto es lo que sostiene al mundo. Si no hubiese personas estudiando la Santa Torá, este mundo no existiría. Cuando lo estudiamos, cuando trabajamos en perfeccionar nuestra vida, nos convertimos nosotros en socios de nuestro Creador en la creación, porque nos hacemos una unidad con Él. La Torá que estudiamos a nosotros infunde Kedushá al mundo, infunde santidad, nos ayuda a encontrar el camino en nuestras decisiones éticas, morales, y es nuestra esencial fuente de sabiduría. Nosotros tenemos una historia siempre del Talmud, se llama Sagrado. Decía el rabino de Cox: santo es aquel cuya casa es santa. Baruch Hashem. Lo que quiere decir el rabino de Cox, quiere decir que una persona, para ser santa, debe tener su casa en santidad. Debe tener a sus hijos elevados en la Torá. Debe tener a su esposa elevada en la Torá. Debe hacer feliz su casa. La mujer representa la casa del hombre en la Torá. Si una mujer es elevada, entonces este hombre es santo también. Baruch Hashem. Nosotros estamos estudiando esta parashá Mishpatim, que significa leyes, significa juicios, y nosotros sabemos que comienza esta Torá en el libro de Shemot, en el capítulo 23. Y dice en español: lo primero de las primicias de tu tierra traerás a la casa del Eterno, tu Dios. No cocinarás una cría animal en la leche de su madre. Shemot capítulo 23, 14. Estos versículos que nosotros encontramos yuxtapuestos, las tres festividades de peregrinación y la prohibición de mezclar carne con leche, esta parashá incluso se lee en las festividades. Necesitamos entender cuál es la relación entre la festividad y la prohibición de mezclar carne con leche, lo cual aparentemente son dos temas completamente diferentes. Entonces veamos lo que dice el libro Raf Penimim respecto a las opiniones de los comentaristas en cuanto a la relación que existe entre estos dos temas. Entonces podemos decir que la festividad de Sukkot, la fiesta de las cabañas, alude a la redención mundial, a un tiempo en el cual el Creador extenderá sobre nosotros su Sukkah, Baruch Hashem, completa. Entonces llegará el Mashiach ben David para redimir al pueblo de Israel de todo su sufrimiento. Nosotros, cuando hablamos de Mashiach, no hablamos de un hombre, hablamos de un estado de conciencia elevado que cambia conciencias. De modo que cada persona que estudie la Santa Torá, que enseñe los conceptos establecidos en el manual de vida, actúa como un Mashiach ben David. Porque el Mashiach ben David es aquel que puede transformar una vida en santidad. De la oscuridad puede crear la luz. Baruch Hashem. Entonces, en el futuro cambiará toda la realidad del mundo, porque ya no seremos tan pocos los que estaremos estudiando y enseñando esta Santa Torá, sino que esto será como un virus en toda persona. Podrán elevar sus vidas, podrán conocer realmente los misterios de la vida que enseña la Santa Torá en la elevación para cada persona, en la conexión con el Creador. Entonces, en el futuro, nosotros cambiará toda la realidad del mundo. Dice que las fieras salvajes vivirán tranquilas junto al ganado, tal como está escrito en Yesayahu 11:6.
o Isaías capítulo 11, versículo 6. Y dice, y vivirá el lobo junto con el cordero. Y se anularán todos los sacrificios, con excepción del sacrificio de agradecimiento que está en Levítico, en Vaikra Rabá, el libro de Vaikra Rabá, capítulo 9, versículo 7. Y no habrá necesidad de ofrecer sacrificios de pecado, porque ya no habrá en el mundo Yetzer Hará. No habrá mala inclinación, no habrá inclinación al mal. Las festividades también se anularán, pero habrá una de las festividades que no se anulará en el Olam Abá, en el mundo venidero, en el mundo que el Creador trae para aquellos que se anexen a él, y es la fiesta de Purim. Y tampoco se anulará Yom Kippur. Eso está en el Midrash Mishlei capítulo 9. E incluso muchas de las prohibiciones que están en la Torá dejarán de ser prohibidas, tal como dicen nuestros sabios, que en el futuro el Creador purificará el cerdo y estará permitido comerlo. Ritva Kedoshim, capítulo 49, versículo 2. Entonces, la Sagrada Torá unió el tema de las festividades con la prohibición de mezclar la carne con leche, para decirle al pueblo de Israel que todo el tiempo que permanece en el exilio, o para decirlo con otras palabras, todo el tiempo que el pueblo de Israel sigue celebrando las festividades, deben ser meticulosos y cumplir las leyes de separación entre carne y leche. Pero en el futuro, cuando se anulen las festividades, también se anulará esta prohibición de mezclar carne con leche y ya no será necesario cuidarla. Eso está en Nidá 61b y en Maharis Hayut habla sobre este tema más profundamente. Entonces, mis queridos amigos, cuando hablamos de mishpatim, de leyes, de juicios, significa ordenanzas. ¿Qué nos enseña? Nos enseña sobre las leyes de este mundo. Sabemos que cada una de las historias de nuestra Torá revela un significado profundo de lo que simplemente se lee y se observa. En el capítulo de Mishpatim vemos que hay leyes que gobiernan las interacciones entre las personas. Es más, todos y cada uno de nosotros tenemos una ley personal que gobierna nuestras interacciones con la luz del Creador. Bajo esta ley sabemos que hay una razón para que todas las cosas, hay una ley para todas las cosas. Esto nos ayuda a entender que todo lo que nos sucede en un momento dado es exactamente lo que debe sucedernos en ese momento. La luz del Creador es solo buena, muy buena. Hay un nombre del Creador que es superior a todos los nombres dados a conocer del Creador, y es el nombre Tov. Tov, la letra Tet y la letra Beit. Tov, que significa bueno. Entonces, la luz de nuestro Creador, es Tov, es buena, Baruch Hashem, y por lo tanto puede hacer el bien, solo puede hacer el bien, aunque las razones no sean obvias para nosotros en ese momento, que de pronto veamos que nuestra situación esté marcada por un momento amargo, pero ese momento amargo, si nosotros estamos en conexión con nuestro Creador, vamos a ver lo dulce de esta situación después, porque todo obra para bien, Gansule Tová, para aquellos que se conectan con nuestro Creador. Entonces, los acontecimientos de nuestra vida ocurren solo porque los merecemos y porque están diseñados para ayudarte, para ayudarnos en nuestra transformación. Una transformación que resulta en una conexión más cercana con la luz del Creador, que es solo buena.
Entonces, en lugar de enfrentarnos nosotros a cada situación aparentemente negativa, con la pregunta, decimos, ¿cómo puede el Creador permitir que esto me suceda? Muchas veces decimos esto. Podemos intentar encontrar en esa circunstancia la lección que puede llevarnos a un nivel espiritual superior. En momentos de aflicción, en momentos de tristeza, esos son momentos difíciles, y ver la razón de nuestras dificultades en ese momento. Pero siempre nosotros debemos encontrar la fuerza en nuestro interior para decir, por ahora aceptaré la dificultad sin saber cuáles son las razones, pero confiando en que Hashem, en que Hakadosh Baruj Hu me la ha enviado por mi propio bien y que algún día lo entenderé totalmente. Baruch Hashem. Dice el Midrash y dicen los códigos de la Torá en el Santo Zohar que cuando Moshe Rabenu estuvo en la falda del templo recibiendo la Torá, Baruch Hashem, en ese momento el Creador incluyó las demás naciones de la tierra, pero las naciones de la tierra dijeron, ¿qué tiene esa Torá? Entonces decían, la Torá tiene, no adulterarás. No, pero es que a nosotros nos gusta pasarnos las esposas en los esposos. Entonces, a nosotros no nos interesa esa Torá, llévatela para otro lado. No matarás. Entonces decían, oh, pero si a nosotros nos gusta matar, ¿por qué nos entregas esto a nosotros? No nos gusta, y así pasaron a todas, y todas rechazaron la Santa Torá. Pero el único pueblo que aceptó la Torá, aún sin preguntar qué tenía o qué decía, fue Am Israel. Por eso el mérito tan grande que tiene el pueblo judío sobre la tierra. Él dijo, Naashe benishma, dánosla, nosotros la vamos a hacer y después la vamos a entender. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer con las situaciones que vengan es recibirlas y después entenderlas, pero sin blasfemar, porque el distinto al malo, el Yetzer Hará, siempre está pendiente de lo que tú vas a hablar. Aprendemos nosotros que nuestro propósito en este mundo es aprender cómo conectarnos completamente con la Kedushá de nuestro Creador. Lamentablemente, hay un deseo de recibir para nosotros mismos y nos distrae de ese objetivo. Muchas personas hoy desean como a Adán en un principio o como el pueblo de Israel en la falda de Har Sinaí. Abraham, el creador, lo creó el primero de Tisri, como siempre les he estado hablando. Y él, el único ser creado por las manos de Hakadosh Baruj Hu, solamente tenía una orden, y era no acercarse al árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ¿qué hizo él? Él hizo lo que quiso hacer. Y eso es el deseo de recibir para él mismo, para uno mismo. Cuando no tiene en cuenta los mandamientos o el consejo divino para la vida de cada uno de nosotros, este es el deseo de recibir para ti mismo. Entonces, todos nosotros pasamos por ese camino, pero en el mundo sin fin, el Creador dio a la vasija su luz, junto con la capacidad de ser uno con el Creador, con su luz. Así pues, todos y cada uno de nosotros tenemos esa capacidad en nuestro interior de poder vencer el deseo de recibir para nosotros mismos y poder anexarnos a la santidad, a lo que es bueno, a la luz de nuestro Creador. El rabí Ashlah, que era el rabí de Baal Hashulam, el señor de las escaleras, Rabí Ashlah, enseña que todos tenemos una naturaleza divina de arriba, pero en nuestro interior también hay un lado reactivo. Con solo resistir esta parte reactiva que está dentro de los 5 sentidos racionales,
de nuestra naturaleza, entonces si nosotros resistimos esa parte reactiva, vamos a revelar la luz que hay en nuestro interior y podemos llegar a una equivalencia de forma, a una unidad con nuestro Creador. Entonces, la causa en lugar del efecto. La causa en lugar del efecto. ¿Esto qué es lo que significa? Conectarnos con la Kedushá de nuestro Creador, conectarnos con la paz proactiva de nosotros mismos. Y el Rav Ber explica esto con un ejemplo. La marca IBM, muchos de ustedes la conocen, desarrolló una computadora que jugaba al ajedrez y que derrotó al campeón del mundo, Garry Kasparov, en 1997. Deep Blue, así se llamaba, podía revisar 200 millones de movimientos de ajedrez en un segundo. Entonces, todo lo que se crea recibe su potencial de su creador. Así pues, se deduce que el creador debe poseer al menos la misma capacidad y habilidad que su creación. Sin embargo, los programadores de Deep Blue no podían ver los millones de movimientos que su creación podía ver. ¿Cómo puede ser que el efecto sea mayor que la causa? Entonces, tal como explica el Rav Ber, la computadora funciona con lo que se llama un sistema numérico cuántico binario en número de base 2, que representa valores numéricos utilizando dos símbolos, usualmente 0 y 1. Gracias a esta sencilla implementación en los círculos digitales electrónicos, el sistema binario se utiliza internamente en todas las computadoras modernas. Y el Rav explica que si la mente humana estuviera siempre en un estado similar, funcionaría más rápido y mejor que cualquier computadora, puesto que siempre se encuentra en un estado restrictivo, en un estado de restricción, cambiando una y otra vez 0 y 1. Pero cuando reaccionamos, el Satán, la mala inclinación, el Yetzer Hará, coloca una cortina sobre aproximadamente el 96% de nuestro cerebro. Cubre nuestro cerebro, dejando un uso solo del 4% de nuestra capacidad cerebral. Entonces, la plenitud, en todo el sentido de la palabra, depende de resistir el deseo de recibir solo para uno mismo. La fuerza que nos impide recibir todo lo que necesitamos en nuestra vida. Entonces, participar en esta lectura, conectar con la esencia del capítulo de Mishpatim, nos da la fuerza para liberarnos de ese deseo de recibir para nosotros mismos. Al cesar de hacer aquellas cosas que limitan nuestro acceso a la inteligencia infinita de la fuerza de luz creadora, somos capaces de permitir que entre más luz en nuestra conciencia, la resistencia nos permite un acceso sin restricciones a esa luz que es buena. Baruch Hashem. Entonces, mis queridos amigos, en la Parashá Mishpatim, que significa juicio, hablamos de muchas de almas que son infligidas como castigos y varían en su culpabilidad. Pero eso no es verdad para las almas que vienen de Ser Ampin. Tampoco es verdad para las almas que vienen de Binah. Cuando el alma de un sadí, de un justo, cuando es esta alma de un sadí, de un justo, entonces nosotros vamos a tener la certeza
de que esa alma no va a transmigrar en un esclavo, no va a transmigrar en un sirviente, no va a transmigrar en un animal, no va a transmigrar en una piedra, en algo inanimado. Si es por un castigo, entonces puede transmigrar en un animal, o incluso en una piedra, o en un vegetal. Baruch Hashem. Entonces, por primera vez se habla, se nombra a Metatron y se dice que cuando vivió en la tierra como Hanoch, era la misma Shekinah encarnada. Cuando se habla de la Shekinah, se habla de la única hija del rey. Y esto lo designa para Israel, porque Israel se designa como la Shekinah, la presencia divina, embajador del Creador en la tierra. De modo que, mis queridos amigos, cuando nosotros hablamos de nuestra Santa Torá en el conocimiento para poder convertirnos nosotros en una llama como lo hizo Hanoch, debemos hacerla nosotros observando la Santa Torá y rectificando diariamente todo. Dicen nuestros sabios, los decodificadores de la Torá, que Hanoch tenía como oficio zapatero, pero en realidad no era zapatero, sino que cuando nosotros hablamos del código zapato, estamos hablando de nuestro cuerpo. Y cuando hablamos de nuestro cuerpo, entonces decía que él daba una puntada en el zapato diariamente. Daba una cosilla al zapato diariamente. ¿Eso qué quiere decir? Que él diariamente estaba haciendo correcciones, de modo que ayer, lo que pasó ayer ya no era. Y ahora, más al día siguiente, entonces él iba a hacer un avance de mucha sabiduría porque había corregido lo de ayer. Baruch Hashem. Entonces, al llegar él y coser diariamente, hacer su corrección diariamente, llegó el momento en que ya no tuvo que dar más puntadas al zapato, más puntadas a la fisicalidad, más puntadas a los 5 sentidos racionales, que son los que nos desvían de todo. Y entonces se enfrentó a que Hakadosh Baruj Hu lo pudo ver claramente y entonces lo premió convirtiéndolo en el rey de los ángeles. Baruch Hashem. Entonces, nosotros tenemos, así como dice la Torá, que hay 32 veces aparece la palabra Elohim en Bereshit. Entonces, 3 más 2 quiere decir 5, que son los 5 sentidos racionales que todo el tiempo están engañando al ser humano en la fisicalidad. Pero cuando hablamos de Lev, de Bereshit, con la letra Beit y la letra Lamed, que está al final de toda la Torá, como Israel, entonces Lamed y Bet dicen la palabra corazón para que fluya toda la Torá en nuestro ser, y entonces tiene la numérica de valor de la letra Lamed 30 y la letra Beit 2. Serían 32, que son las 10 sefirot y las 22 letras hebreas, 32 senderos del conocimiento, y cuando esos números se resumen en 5, son 5 sentidos totalmente elevados, porque ya conocemos los principios de la sabiduría de nuestro Creador, el temor a Él, y va a hacer que nosotros podamos avanzar diariamente en nuestra vida para elevar nuestra conciencia y derribar todos estos 5 sentidos racionales con 5 sentidos elevados, porque cuando nosotros conocemos los 5 sentidos donde nosotros podemos trabajar, el Nefesh, que tiene como correspondencia los Ofanim, a los ángeles, el Ruach, que tiene como correspondencia las Hayot santas, el Neshama, que tiene como correspondencia el trono celeste, allá, que ya nos sentimos, ya nos sitiamos nosotros, nos avanzamos a Binah. El Atzilut es llamada hija del rey, y cuando ya entramos en el otro grado, Yehidah, que es el grado 5, somos llamados
hijos de Hakadosh Baruj Hu, porque estamos ligados a la unificación Ejotma. Entonces, mis queridos amigos, hay un trabajo que está dentro de la Torá que nosotros tenemos que comenzar a hacer. Todavía no hay Geulá sobre la tierra. Todavía tenemos un trabajo que hacer. Hay muchas personas en el mundo que no atienden la Santa Torá, que no guardan Shabbat, que no se circuncidan, que no tienen alegre a su familia el día sábado, que no pueden elevar las conciencias de otras personas, que no están comiendo kasher. Entonces, todo esto, así como la prohibición en el primero de los tiempos, cuando el Creador le dijo a Adán, este árbol de la vida, sí tienes que comer todo el tiempo de aquí. Pero Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, comida no kasher, que le hizo daño a su cuerpo y lo llevó a la muerte. Esa comida no kasher, le dijo el Creador, no comas de eso. Le prohibió una sola cosa, debía comer de la otra, no de esta, pero él comió de esa porque quiso el deseo de recibir para él mismo. Entonces, mis queridos amigos, yo les insto a ustedes en el nombre de Hakadosh Baruj Hu, Beshen Hashem Nahaseh Benazliach, para que tengan éxito en la vida, escudriñen la Santa Torá, vuélvanse a ella. No ha sido quitado todavía de este mundo la Santa Torá, de modo que no hay redención todavía. No han quitado las leyes de la tierra. Todavía permanecen esas leyes. Todavía tienes que dejar de comer cerdo. Todavía tienes que comer animales que son aptos para nosotros y que son sacrificados por un hombre en conocimiento de la Santa Torá desde el principio. No como hoy en día las personas compran alimentos no kosher, carne, aves que son sacrificados de una manera inhumana, de una manera sin tener en cuenta los preceptos establecidos por Hakadosh Baruj Hu, que les enseñó al pueblo de Israel. De modo que si tú quieres empezar a comer kasher, debes empezar a buscar los lugares donde comen los judíos, donde están los judíos adquiriendo su comida para empezar una elevación de tu nefesh y así llegar a la unidad del Creador. Ir corrigiendo poco a poco. Todavía tenemos que hacerlo. No hay geulá, mis queridos talmidim. Todavía la conciencia de Mashiach no está regada sobre la tierra para elevarlos a todos. Baruch Hashem. Todavía hay un trabajo que hacer. Entonces, yo les llevo con paz y con bendición total, porque sé que alcanzaremos juntos toda esa redención del mundo y entonces haremos de este mundo un mundo mejor, donde el trono de Hakadosh Baruj Hu en el mundo físico será circular y no vertical ramificado, sino que se unirá Malhut con Serampin con Atzilut. Adriá, Mediá, Yetzirá y Atzilut serán uno solo, como antes fuimos nosotros, unidad con el Creador. Baruch Hashem. Entonces, mis queridos talmidim, les deseo lo mejor, que esta semana sea de mucha bendición para ustedes, observando las leyes de nuestro Creador y tomando correcciones en sus vidas. Los espero la otra semana en nuestro canal, Conociendo a mi Creador. Hasta pronto.